Desde la antigüedad, las historias de vampiros han captado nuestra imaginación. Criaturas inmortales que acechan en la oscuridad, alimentándose de la sangre de los vivos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algunos de estos vampiros no solo son ficción? En este video, te llevaré a descubrir 5 vampiros reales que existieron en la historia. Número 5. En 1892, la tranquila comunidad de Exeter, Rhode Island, fue sacudida por una tragedia familiar. Mercy Brown, una joven de apenas 19 años, murió de tuberculosis, una enfermedad mortal que en ese entonces se conocía como consunción. Pero lo que sucedió después de su muerte es lo que convierte este caso en una leyenda de vampiros. En un periodo de pocos años, varios miembros de la familia Brown sucumbieron a esta enfermedad y el pánico se apoderó de los aldeanos. Tras la muerte de Mercy, los rumores comenzaron a propagarse como un virus, ¿y si no estaba realmente muerta? ¿Y si Mercy era en realidad una vampira, responsable de la muerte de su familia? Los vecinos, aterrados, empezaron a creer que su espíritu maldito estaba drenando la vida de los Brown desde más allá de la tumba. Con el miedo consumiéndolos, los aldeanos, junto con el padre de Mercy, decidieron desenterrar su cuerpo en busca de respuestas. Lo que encontraron dejó a todos sin palabras. El 17 de marzo de 1892, los aldeanos abrieron la tumba de Mercy. A pesar de haber estado enterrada durante más de 2 meses, su cuerpo estaba en condiciones sorprendentemente buenas. No había signos de descomposición avanzada, y lo más inquietante, encontraron sangre fresca en su corazón. Para los aldeanos, esto fue una prueba irrefutable de que Mercy era un vampiro. No había otra explicación posible. Según las creencias de la época, los vampiros se alimentaban de la vida de los vivos, y Mercy parecía estar haciéndolo desde su tumba. El siguiente paso fue un ritual que ahora parece grotesco. Los aldeanos removieron el corazón de Mercy y lo quemaron. Las cenizas fueron mezcladas en una poción, que luego fue dada a su hermano Edwin, el último miembro sobreviviente de la familia, con la esperanza de salvarlo de la maldición, pero el destino fue cruel. Edwin también murió poco tiempo después, dejando a los Brown sin nadie más en la familia. Su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinaje para aquellos fascinados con lo paranormal. Número 4. En una pequeña y aislada aldea en Serbia, bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro, Peter Plogojovic vivía una vida común como agricultor. Sin embargo, su muerte en 1725 fue solo el comienzo de una historia que ha sido recordada durante siglos. A los pocos días de su entierro, comenzaron a suceder cosas extrañas. Varias personas de la aldea afirmaron que Peter los visitó en sus sueños, o más bien, en sus pesadillas. Una por una, las víctimas de estas visitas nocturnas empezaron a morir. En total, 9 aldeanos fallecieron poco tiempo después de haber afirmado que Peter Plogojovic había venido a sus casas durante la noche para estrangularlos o chuparles la sangre. La desesperación se apoderó del pueblo. Nadie podía explicar por qué tantas personas, todas aparentemente sanas, fallecían tan repentinamente. Las muertes coincidían con las aterradoras visitas que describían las víctimas antes de perecer. El miedo y la desesperación llevaron a los aldeanos a exhumar el cuerpo de Peter Plogojovic. Lo que encontraron fue algo que muchos calificaron de sobrenatural. Su cuerpo, a pesar de haber estado enterrado durante 10 días, estaba casi intacto. Sus ojos seguían abiertos, su piel lozana, y según los testigos, había sangre fresca en su boca. Para los habitantes de la aldea, solo había una explicación: Peter Plogojovic se había convertido en un vampiro. Convencidos de que Plogojovic estaba alimentándose de la sangre de los vivos, los aldeanos realizaron el único método efectivo para detener a un vampiro.
Con una estaca de madera, atravesaron su corazón y posteriormente quemaron su cuerpo. El fuego purificador consumió lo que quedaba de Peter Blagojevich. Solo entonces las muertes misteriosas en la aldea cesaron. Para los aldeanos, el mal había sido erradicado. El caso de Peter Blagojevich fue uno de los primeros en ser registrado oficialmente como un caso de vampirismo. La historia llegó a oídos de las autoridades austriacas, quienes documentaron los hechos, lo que la convierte en una de las leyendas más antiguas y mejor registradas de vampiros en Europa. Número 3. Arnold Paole era un soldado y campesino de origen serbio. Después de regresar a su hogar tras años de servicio militar, se estableció en una tranquila aldea cerca de Medveja, donde esperaba vivir una vida pacífica. Sin embargo, la sombra del vampirismo se cernía sobre él. Paole no era un hombre cualquiera. Había confesado a varios vecinos que, durante su servicio militar en Grecia, había tenido un encuentro con un vampiro real. Desde entonces, vivía con un temor constante de sufrir el mismo destino. En 1726, Arnold Paole sufrió un fatal accidente que le costó la vida. Fue sepultado en el cementerio local y por un tiempo, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, poco tiempo después de su muerte, comenzaron a circular rumores inquietantes. Los aldeanos afirmaron haber visto a Arnold Paole caminando por el pueblo durante la noche. Pero eso no era todo. Aquellos que afirmaban haber sido visitados por él comenzaron a morir misteriosamente días después. Los síntomas eran siempre los mismos: fiebre alta, agotamiento extremo y marcas de mordeduras en sus cuerpos. El miedo rápidamente se apoderó del pueblo. La gente estaba convencida de que Arnold Paole había regresado de entre los muertos, convertido en un vampiro, para alimentarse de la sangre de los vivos. En un corto periodo de tiempo, 16 aldeanos murieron bajo circunstancias similares, lo que llevó a las autoridades a tomar cartas en el asunto. El pánico llevó a que las autoridades locales y los líderes religiosos tomaran una decisión drástica: desenterrar el cuerpo de Arnold Paole. Lo que encontraron al abrir su tumba dejó a todos helados. A pesar de haber pasado varias semanas desde su entierro, el cuerpo de Paole estaba en un estado de conservación sorprendente. Según los testigos, su piel estaba rosada, había sangre fresca en su boca y sus uñas y cabello parecían haber crecido. El descubrimiento confirmó las sospechas de los aldeanos: Arnold Paole se había convertido en un vampiro. Para detener la serie de muertes, el cuerpo fue sometido a un ritual aterrador. Le clavaron una estaca en el corazón, cortaron su cabeza y quemaron sus restos hasta convertirlos en cenizas. Uno pensaría que con este brutal ritual, el terror habría terminado. Pero la historia de Arnold Paole no concluyó ahí. Años después de su exhumación y destrucción, otra serie de muertes misteriosas comenzó a asolar la aldea. Esta vez, los culpables parecían ser aquellos que, en vida, habían sido víctimas de Paole. Se decía que ellos también habían sido convertidos en vampiros. El caso de Arnold Paole fue tan impactante que atrajo la atención del propio Imperio Austrohúngaro. Se redactaron informes oficiales detallando las exhumaciones, las muertes y las medidas tomadas. Estos documentos, conocidos como los Informes del Vampiro, son algunos de los primeros registros oficiales sobre vampirismo en Europa. Número 2. Elizabeth Báthory nació en 1560 en el seno de una de las familias más poderosas de Hungría. Criada en un ambiente de riqueza y privilegio, Elizabeth tuvo una educación sofisticada y se casó con un influyente noble. Vivía en su imponente castillo, conocido como el Castillo de Achtice, en lo que hoy es Eslovaquia. Pero, detrás de esa fachada de nobleza y elegancia, se ocultaba una mente retorcida y obsesionada con la juventud y la belleza. Con el tiempo,
comenzaron a surgir rumores inquietantes sobre la condesa. Los aldeanos murmuraban sobre las desapariciones de muchas jóvenes que eran enviadas a trabajar para ella, pero pocos se atrevían a alzar la voz contra alguien tan poderoso. Sin embargo, los verdaderos horrores que ocurrían dentro de las paredes del castillo de Bathory eran mucho peores de lo que cualquiera podría imaginar. Elizabeth Bathory, al igual que muchos de su tiempo, temía envejecer. Pero su solución para mantener su juventud fue aterradora. Según las leyendas, Bathory llegó a creer que bañarse en la sangre de jóvenes vírgenes le otorgaría la juventud eterna. Se dice que la condesa torturaba y asesinaba a cientos de jóvenes, utilizando su sangre para alimentar su depravada obsesión. Durante años, Bathory continuó con su reinado de terror, hasta que finalmente, en 1610, las autoridades intervinieron. El rey de Hungría ordenó una investigación y lo que encontraron en el castillo de Bathory fue aterrador: cuerpos mutilados, jóvenes encadenadas y otros signos claros de tortura y muerte. Elizabeth Bathory fue arrestada y puesta en juicio, pero debido a su alto estatus social, nunca fue condenada a muerte, como debió haber sido. En lugar de eso, fue encerrada en una pequeña celda dentro de su propio castillo, donde pasó los últimos años de su vida, sola y olvidada. Con el tiempo, la historia de Elizabeth Bathory se transformó en mito. Su nombre se asoció con el vampirismo, y muchos creen que su obsesión por la sangre no era normal y parecía ser una necesidad para ella. Pero, ¿fue realmente una vampira? Muchos trabajadores del castillo aseguraron que Bathory, aparte de bañarse en la sangre de sus víctimas, bebía su sangre e inclusive la guardaba en recipientes como si de vino se tratase. Número 1. Vlad III nació en 1431 en el seno de la noble familia Drculeti de Valaquia, una región situada en la actual Rumanía. Vlad creció en tiempos de guerra y su odio hacia los otomanos, junto con su brutalidad como gobernante, lo llevarían a convertirse en una de las figuras más sangrientas de la historia. Vlad ganó su sobrenombre de El Empalador debido a su método favorito de castigo, el empalamiento. Esta ejecución consistía en clavar una estaca en el cuerpo de sus enemigos y dejar que murieran lentamente mientras sus cuerpos se desangraban. Se dice que Vlad empaló a decenas de miles de personas, creando verdaderos bosques de cadáveres que sembraban el terror en todos aquellos que osaban enfrentarlo. Vlad usaba estas tácticas de terror no solo contra sus enemigos extranjeros, sino también para mantener el orden en su propio reino. Nobles desleales, criminales y enemigos del Estado conocieron su brutalidad de primera mano. El reinado sangriento de Vlad Tepes, combinado con su apellido Drculea, inspiró a Bram Stoker para crear uno de los vampiros más icónicos de la literatura, Drácula. Al igual que el Drácula literario, Vlad vivía en un castillo en los Montes Cárpatos y sembraba el terror a su alrededor. Sus métodos eran tan brutales y sangrientos que muchos comenzaron a creer que tenía poderes sobrehumanos. Vlad Tepes murió en 1476, en medio de una batalla contra los otomanos. Aunque su muerte fue violenta, como su vida, su leyenda ha perdurado durante siglos. El castillo Poenari, su antigua fortaleza, aún permanece en pie, atrayendo a turistas de todo el mundo que buscan los rastros del verdadero Drácula. Hoy, Vlad el Empalador es recordado tanto por su brutalidad como por su lugar en la leyenda de los vampiros. Aunque la realidad histórica lo pinta como un despiadado guerrero, su nombre siempre estará asociado con el mito del vampiro que nunca muere. Al igual que los vampiros de la ficción, la leyenda de Vlad Tepes se niega a morir, dejando tras de sí una historia tan oscura como las noches de los Cárpatos. Si te ha gustado el video, te agradecería mucho que le dieras like y te suscribieras al canal para más contenido de terror. También apreciaría muchísimo si agregaran un comentario, ya que así mis videos les aparecerá a más personas. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.
Y nunca olvides, los misterios empiezan cuando las luces se apagan.